Cari fratelli, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos las catequesis sobre los vicios y las virtudes. Y hoy vamos a hablar sobre la avaricia, es decir, aquella forma de apego al dinero que impide al ser humano la generosidad. No es un pecado que solo concierne a las personas que poseen ingentes patrimonios, sino un vicio transversal que a menudo no tiene nada que ver con el saldo de la cuenta corriente. Es una enfermedad del corazón, no de la billetera. Los análisis que los padres del desierto efectuaron sobre este mal sacaron a la luz cómo la avaricia pudiera apoderarse también de los monjes, quienes tras haber renunciado a enormes herencias en la soledad de su celda, se habían atado a objetos de poco valor. No los prestaban, no los compartían y menos aún estaban dispuestos a regalarlos. Un apego a las cosas pequeñas. Esos objetos se volvían para ellos una especie de fetiche del que era imposible desprenderse, una especie de regresión a la fase de los niños que agarran el juguete repitiendo "es mío, es mío". Un apego así que quita la libertad. En esta afirmación se esconde una relación enfermiza con la realidad que puede desembocar en formas de acaparamiento compulsivo o de acumulación patológica. Para curarse de esta enfermedad, los monjes proponían un método drástico, pero sin embargo muy eficaz: la meditación de la muerte. Por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros: de que no cabrán en el ataúd. Nosotros no podemos llevarnos con nosotros los bienes. Aquí se revela el sentido de este vicio. El vínculo de posesión que construimos con las cosas es solo aparente, porque no somos nosotros los amos del mundo. Esta tierra que amamos no es en verdad nuestra, y nos movemos por ella como extranjeros y peregrinos. Estas simples consideraciones nos hacen intuir la locura de la avaricia, pero también su razón más recóndita. Es un tentativo de exorcizar el miedo de la muerte. Busca seguridades que en realidad se desmoronan en el mismo momento en que las agarramos. Recuerden la parábola del hombre necio, cuyo campo había ofrecido una cosecha abundante, y por eso se adormece pensando en cómo agrandar sus almacenes para colocar toda la cosecha. Ese hombre había calculado todo, había planeado el futuro. Sin embargo, no había considerado la variable más segura de la vida: la muerte. Necio, dice el Evangelio, esta misma noche te será demandada tu vida, y las cosas que preparaste, ¿para quién serán? En otros casos, son los ladrones quienes nos prestan este servicio. Incluso en los evangelios tienen un buen número de apariciones, y aunque sus acciones son censurables, pueden convertirse en una amonestación saludable. Así lo predica Jesús en el Sermón de la Montaña: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, los tesoros en el cielo,
donde los ladrones no roban. Siempre en los relatos de los padres del desierto se cuenta la historia de un ladrón que sorprende al monje mientras duerme y le roba los pocos bienes que guardaba en su celda. Cuando despierta, nada turbado por el incidente, el monje se pone tras la pista del ladrón y una vez que lo encuentra, en lugar de reclamar los bienes robados, le entrega las pocas cosas que le quedan diciéndole: «Te olvidaste de llevarte esto». Nosotros, hermanos y hermanas, podemos ser señores de los bienes que poseemos, pero a menudo ocurre lo contrario. Son ellos, al final, a poseernos. Algunos hombres ricos no son libres, ni siquiera tienen tiempo para descansar. Tienen que mirar por encima del hombro, porque la acumulación de bienes también exige su custodia. Están siempre angustiados, porque un patrimonio se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un momento. Olvidan la predicación evangélica, que no afirma que las riquezas sean en sí mismas un pecado, pero sí ciertamente son una responsabilidad. Dios no es pobre, es el Señor de todo, pero, escribe San Pablo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Eso es lo que el avaro no comprende. Podría haber sido causa de bendición para muchos, pero en lugar de eso, se metió en el callejón sin salida de la infelicidad. Y la vida del avaro es fea. Recuerdo un caso de un señor en otra diócesis, un hombre riquísimo, y tenía la madre enferma. Él era casado y los hermanos se turnaban para cuidar a la mamá. Y la mamá tomaba un yogur en la mañana, pero esto le daba la mitad en la mañana para darle la otra mitad en la tarde y ahorrar en la mitad del yogur. Así es la avaricia. Así es el apego a los bienes, ¿no? Después este señor murió y los comentarios de las personas que fueron al velorio era esto, pero se ve que este hombre no tiene nada ahora, le dejó todo. Y después decían, no podían cerrar el ataúd porque quería llevarse todo con él. Y esto hace reír a los demás, la avaricia, que al final tenemos que dejar de dar nuestro cuerpo, nuestra alma al Señor. Tenemos que dejar todo. Estemos atentos y seamos generosos con todos, generosos con los que tienen más necesidad de nosotros. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre, inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o del valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. Los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia. Este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia, es una ilusión
porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos, pues, que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo, que siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de lengua española. Estamos celebrando la semana de oración por la unidad de los cristianos. El apóstol Pablo, de quien mañana recordamos su conversión, nos exhorta a trabajar juntos y con generosidad en la construcción del único e indivisible cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los acompañe. Muchas gracias.